Hoy en la casa del Señor, y también aprovecho para decirles que oren por también un grupo de hermanos que durante esta semana se ha estado reportando enfermos. Hay algunos hermanos de nuestra iglesia que durante esta semana y hoy mismo se reportaron enfermos, entonces orar por ellos y que el Señor les conceda salud para que pronto puedan estar nuevamente aquí con nosotros. Vamos por favor al libro de Job y vamos al capítulo 23. Esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo 23 bajo el siguiente título, que es Afirmando el corazón atribulado. Afirmando el corazón atribulado. Y una de las grandes interrogantes que deberían de surgirnos a nosotros, ya sea en el aspecto personal, hablándonos a nosotros mismos o pensando en alguien en particular, es cómo poder consolar el corazón del afligido. Cómo poder consolar el corazón del afligido. Y uno de los escenarios más comunes es cuando estamos frente a alguien que está pasando por el proceso de perder a alguien. Y aunque somos honestos al decir que expresamos nuestra empatía, lo cierto es que no podemos llegar a sentir ni conocer lo que él está pasando, lo que él está viviendo. Y lo mismo aplica para cada persona que está atribulada, al menos que hayamos pasado por algo similar. Y la pregunta es cómo poder consolarle, cómo poder afirmarlo, o sea, en el sentido de que esa tribulación no lo mueva de su fe. Bueno, una de las grandes lecciones precisamente durante el libro de Job es poder ver cómo el verdadero creyente va a manifestar lo que es y lo que cree pese a cualquier circunstancia. Él se mantendrá fiel, puesto que Dios ha sido primeramente fiel en él y en su vida. Vean cómo lo manifiesta Job de esta manera en el capítulo 17, versículo 9. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. En el libro de Job vemos al mismo Job afligido, atribulado, y aunque en más de una ocasión él manifestó su descontento, su crisis, en ciertos momentos salen a relucir por qué Dios se expresó de él como un varón justo y recto ante sus ojos. Y esto nos hace pensar, hermanos, que hay una gran diferencia entre el cristianismo nominal y el cristianismo real. Y generalmente la gran diferencia radica en que uno abandonará su fe, mientras que el otro perseverará hasta el final. Los verdaderos cristianos perseveran. La declaración del texto que les acabo de leer es verdaderamente fascinante para nosotros. Él dice que el justo proseguirá su camino, no regresará, no saltará los vallados, ni se desviará a la derecha o a la izquierda, sino que proseguirá su camino. Muchas veces para el justo le resultará muy difícil hacerlo, pero él tendrá tal gracia de parte de Dios que proseguirá su camino con una firme determinación. Y Job es un ejemplo. En sus momentos más grises, de mayor aflicción, él pudo pronunciar mediante el Espíritu Santo que el hombre es bienaventurado cuando Dios le corrige. En otro momento, él dice que aunque Dios le matare, en él iba a seguir esperando. En ese mismo renglón, él también pronuncia, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo alguien puede pronunciar estas palabras si no es por la razón de que el Espíritu de Dios reposa en él y lo hace perseverar a pesar de cualquier circunstancia que quisiera
desviarle de su camino inicial de agradar al Señor. Y este proceso lo vemos continuamente, hombres afligidos, en descontento, pero que en algún momento, por ser verdaderos creyentes, manifiestan su convicción, manifiestan lo que creen. Es por eso que el creyente no permanecerá para siempre alejado de Dios, sino que tendrá que sacar a relucir lo que cree. Y esta es una gran maravilla, porque es algo maravilloso simplemente que un hombre sea verdadero creyente, y una maravilla mayor es que continúe siéndolo. A veces estamos tan acostumbrados, hermanos, a vernos y a saber de otros creyentes que no nos ponemos a pensar cuántos supuestos creyentes abandonan diariamente la fe. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí sentados cantando al Señor, y a pesar de cualquier circunstancia, tu corazón desea agradar a Dios, es una prueba maravillosa de lo que el Señor está haciendo en tu vida, de cómo el Señor ha determinado que permanezcas fiel hasta el final. Considera, por favor, la debilidad de la carne, nuestra corrupción interna, la furia de las tentaciones, las seducciones de las riquezas, el orgullo, el mundo, sus caminos y todo lo que opera para que el creyente deje de serlo. Pero es cuando nosotros recaemos que es más grande quien está a nuestro favor que todo lo que tenemos de oposición respecto a nuestra fe. Hoy veremos en nuestro pasaje 3 verdades que Job pronuncia que tienen el propósito de afirmar nuestro corazón atribulado. Ya sea que estemos en ese proceso de desánimo, ya sea que la aflicción esté presente y nos esté haciendo titubear en más de una ocasión. Hoy vamos a ver cómo estas verdades tienen el propósito de volvernos a redirigir correctamente hacia ver a nuestro gran Dios, y cómo por medio de verlo el Señor nos hace perseverar. De tal manera que se vuelve una realidad que los santos de Dios perseverarán hasta el final. Vean por favor el capítulo 23. En primer lugar, lo que vamos a ver en esta mañana es que somos conocidos por Dios. Somos conocidos por Dios. Nuestro texto inicia presentando la ilusión de Job de una hipotética escena en el que él se halla frente a Dios mismo y se permite discutir con Dios. Vean los versículos 3 al 7. Capítulo 23, versículos 3 al 7. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería, allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Vean cómo Job, en esta ilusión, en esta escena hipotética, él se permite estar frente a Dios mismo, en donde él presupone tener la facultad de argumentar y razonar contra Dios mismo. Pero no solamente esto, sino que en esta escena hipotética, él está seguro que el resultado de intercambiar palabras y opiniones con Dios daría como veredicto su inocencia, es decir, tener un veredicto a su favor en cuanto a que todas sus aflicciones no han sido causadas por su pecado y su rebeldía. Esta escena hipotética le debió haber producido a Job algo de paz, al menos momentánea. Algo similar como cuando nosotros también en esos momentos creamos escenas hipotéticas y sobre todo cosas que anhelamos que sucedan y que producen cierta paz, al menos momentánea. Si un hombre asume que el poder viajar le va a dar paz, va a llegar un momento en que él se imagina viajando
o él se imagina vacacionando o resolviendo ciertos conflictos o poseyendo ciertas cosas, y durante el tiempo que él se permite imaginar y volar, llega el momento que los hombres experimentan cierta paz, porque se llegan a creer que eso realmente está pasando. Volviendo al caso de Job, tenemos que decir lo siguiente. Esta escena, aunque es hipotética, constituye al final de cuentas una queja contra Dios mismo. Él mismo lo reconoce. Vean el versículo 1 y el versículo número 2. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Él empieza reconociendo: aunque voy a imaginar esto, no me niego, aunque esto sigue siendo una queja. A pesar de que Job en esta escena no reniega de Dios, sí afirma algunos aspectos que muestran que su corazón se halla inquieto, que se halla sin reposo. Por ejemplo, cuando él afirma que después de su diálogo con Dios, él va a ser librado, nos deja ver que él está inquieto por la necesidad de hacerle ver a sus amigos que él es inocente, que todo lo que han dicho respecto a él es falso. Él está inquieto porque sigue afligido por las palabras de sus amigos. En su desesperación, Job asume que él pudiera entender a Dios, que él pudiera entender las intenciones, los decretos y por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en su vida. Por eso dice que si Dios hablara, él entendería. ¿Hasta dónde lo llevó esta escena hipotética? Ahora, de paso, hermanos, aprovecho para mencionar esto, que alguien en algún momento dijo que soñar no cuesta nada, y nosotros hemos dado ligereza a esta afirmación porque pocas veces meditamos en lo que nuestros sueños y nuestras escenas hipotéticas revelan de nuestra condición espiritual y de lo que entendemos de Dios. Y olvidamos, hermanos, una realidad, que nuestros sueños lucharán verdaderamente por apoderarse de nuestros corazones y de brindar significado a lo que nosotros concebimos como vida, y por lo tanto llegarán a determinar nuestra conducta. Tú dirás, ¿qué pecado hay de estar soñando esto? Bueno, que esos sueños te gobernarán e interpretarán lo que es correcto y lo que tú necesitas, y por tanto, de algún modo, van a determinar o aportar para la manera en que tú vives, en que tú decides, en que tú te conduces. Es por eso que Job en un instante asumió tener los recursos de argumentar contra Dios mismo y tener la capacidad de comprender totalmente a Dios. Pero de manera rápida, él volvió en sí y tuvo que recordar que esa escena era inalcanzable, que es ilógico e insensato pretender cuestionar a Dios. Dios es incomprensible. Vean los versículos 8 al 9. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Para Sproul, la pregunta más básica cuando pensamos en Dios es: ¿qué podemos saber respecto a Dios? Y nosotros tendríamos que responder con otra pregunta, y es: ¿qué podemos afirmar de Dios? ¿Qué podemos afirmar de Dios? Lo cierto es que Dios no nos ha dejado sin revelación. Es por eso que tenemos una noción de lo que Dios es, a pesar de que no sabemos todo de Dios. Él es incomprensible. Nuestro conocimiento nunca será total. El hombre finito no puede contener al infinito, que es Dios. Por eso Job dice: ¿quién me diera hallar a Dios? ¿Quién me concediera esto? Y después de toda su euforia, él termina afirmando lo que sí conoce: que Dios no puede ser hallado por el hombre, al menos que Dios quiera darse a conocer. Es por eso que él afirma
ilustrativamente, que ni yendo al oriente o al occidente o al norte a sur podría hallar a Dios. Ni siquiera si el poder de Dios estuviera frente a él, para él le resultaría imposible saberlo, porque Dios no puede ser conocido por el hombre, al menos que Dios quiera revelarse a él. Muchos creyentes, con buenas intenciones, cuentan en su testimonio cómo fue que en algún momento hallaron a Dios en sus vidas, y aunque deberíamos de entender lo que se pretende decir, no deja de ser una expresión incorrecta. Dios no estaba perdido, nosotros éramos los perdidos. Y no fue hasta que Dios, en su infinita gracia, que quiso revelarse a nosotros como nuestro Señor, es que pudimos realmente conocerle. Es por eso, hermanos, que la revelación natural de Dios no salvará a nadie. Nadie será salvado por afirmar que existe un creador. Eso es teísmo y nadie se va a salvar por esto. La única manera en que el hombre es salvado es por conocer al verdadero Dios revelado en la persona de Jesucristo. Pero es a partir de nuestro texto, y así es como llegamos aquí, donde podemos declarar que lo más importante no es pretender conocer a Dios, ni pretender que podemos decir mucho respecto a Dios. Lo más importante para el hombre es saberse conocido por Dios, es sabernos conocidos por Dios. Vean lo que dice el versículo 10, que le da fuerza a todo lo que estamos hablando. Versículo 10 dice lo siguiente: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La esperanza para Job no era el llegar a conocer a Dios, sino que saberse conocido por Dios. Qué infinita diferencia y qué gran noticia para nosotros, sabernos conocidos por Dios. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ahora, permíteme unos minutos, hermanos, para darte el significado de una palabra que le dará más peso a esto que venimos hablando. Para los hebreos, la palabra más usada en relación a todo lo que tenía que ver con el conocimiento, ya sea algo que se sabía, algo que se conocía mediante la experiencia o que se podía aprender, era la palabra o es la palabra yada. Esta palabra se usa más de 1000 veces en el Antiguo Testamento y habla de ese conocimiento que se deriva de la reflexión, de la experiencia y hasta de la observación. Y menciono esto porque uno de los usos más importantes para la palabra yada es para aludir al conocimiento empírico, es decir, ese conocimiento del que se dice conocer algo, se involucra con lo conocido, y siempre que se usa esta palabra con esta intención es para referirse a Dios, de tal manera que Dios dice de Abraham que dentro de todos los hombres Él lo conocía y por tanto lo eligió. Dentro de la omnisciencia de Dios, Él conoce todo. Pero hay un departamento dentro de ese conocimiento que está reservado para un conocimiento especial de Dios hacia los suyos. Es por eso que en el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciendo que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dentro de la multitud Jesús conoce íntimamente a los que son suyos. En el Nuevo Testamento es ginoscos. Pero Job dice, mas Él conoce mi camino. Y no está hablando de la generalidad, ni está hablando bajo el hecho de que Dios conoce a todo lo que Él ha hecho, sino que de manera íntima y muy personal, Dios conoce a los suyos. Nuestro Señor Jesucristo también dice esto, que Él conoce a los que Él ha ganado mediante su muerte. De tal manera que cuando hablamos de ese conocimiento especial, tenemos que recaer que Dios no solamente conoce todo, los detalles, o como diría Tozer, que Dios no puede ser sorprendido por nada, sino más bien, lo que estamos diciendo aquí,
es que existe un grado de conocimiento muy íntimo, muy afectivo y muy especial para los que le pertenecemos a Dios. Por eso Job dice, mas Él conoce mi camino. Así que nosotros deberíamos de alegrarnos en primer lugar por sabernos conocidos por Dios si verdaderamente estamos en Cristo. Yo no sé, hermano, si para ti exista una noticia mayor, que quizás tú y yo pasemos desapercibidos por el mundo. Quizás tú y yo, al momento de googlear nuestro nombre, no aparezca absolutamente nada. Pero esto qué importa si al final de cuentas el Dios soberano y eterno nos conoce de manera íntima. Esto es algo tan especial porque nos da un indicio de lo que Dios dice respecto a nosotros. Ahora, este conocimiento especial tiene grandes implicaciones, pero nuestro pasaje tan solo dice uno. Job dice lo siguiente, puesto que Dios me conoce íntimamente en la calidad de padre e hijo, Él me probará. Él me probará. Dios no prueba a todos los hombres, Dios prueba únicamente a sus hijos. ¿Y cómo sabemos esto? Por el fin de la prueba, porque Él dice, me probará y saldré como oro. Saldré como oro. El fin de la prueba es nuestra purificación, que podamos brillar como el oro. Dios no purifica a los que no son suyos. Dios mediante su palabra lleva a los hombres al arrepentimiento, pero a sus hijos, Dios mediante las pruebas providenciales los purifica con el fin de poder seguir formando a nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Esa es una gran realidad. Y quizás tú en más de una ocasión hayas escuchado esto, pero no está de más decirlo hoy, que cuando Job dice que el resultado de esa prueba era que él saldría como el oro, definitivamente él estaba aludiendo a aquel proceso metalúrgico, donde el oro para ser purificado debía pasar por el fuego. Él pasaba por un proceso de fundición, unas etapas de preparación. Este metal era golpeado a una temperatura alta hasta que se derrita. Pero lo interesante es que no debería de exceder cierto calor, porque después todo ese proceso se arruinaría. Es golpeado, se le da forma para finalmente llegar a su proceso final, donde vemos ese metal brillando en todo su esplendor y reconocido como el metal más bello y de mayor valor. Ahora, la analogía resulta obvia. Es mediante los procesos dolorosos de prueba que Dios moldea el carácter de sus hijos y nos afirma: nadie es movido a la madurez mediante la comodidad. Es en el dolor que Dios nos permite echar un vistazo a lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. Las aflicciones que Dios permite y ordena fungen como ese fuego purificador que quemará nuestros más profundos ídolos, quemará todas nuestras falsas seguridades para darnos cuenta y poder reconocer que solamente en Dios se halla el verdadero sosiego. Ahora, déjame aclararte lo siguiente, hermano. A diferencia del proceso metalúrgico, en donde el fin en sí mismo es hacer brillar el oro, las pruebas y aflicciones que Dios permite no buscan hacer que tú y yo brillemos. Ese no es el mensaje, tú y yo brillemos, no, sino que es que las pruebas tienen la finalidad hacer que Cristo, verdaderamente Cristo, resplandezca en nosotros y a pesar de nosotros. Ese es el verdadero oro en la prueba, hacer que Cristo brille en nuestra debilidad. Eso es la intención de la verdadera prueba. Dios no quiere que nosotros salgamos triunfantes, agrandados, diciendo: mira, yo he soportado esto, yo fui tan firme, tan determinante, yo sí tengo este carácter, yo no me doblego. Eso no tiene nada que ver aquí. Lo que está diciendo es que Dios, mediante las pruebas, busca hacer que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente se manifieste en nosotros.
Ese es el verdadero oro para nosotros. Ahora, para culminar nuestro primer punto, déjame decirte lo siguiente. El conocimiento afectivo que Dios tiene sobre los suyos y bajo lo cual somos probados, al menos incluye una cosa, que Dios conoce detalladamente cuáles serán nuestros movimientos durante la prueba. Por eso dice Job, mas Él conoce mi camino. O sea, Él conoce la manera en que yo me he de mover durante este tiempo en que he sido afligido. Todas mis miserias, todos mis tiempos grises, todos mis reniegos son conocidos por el gran Dios. Sus quejas, sus pecados, sus fastidios, todo era conocido por el buen Dios. Pero a pesar de todo esto, en ningún momento Dios cambia su opinión respecto a Job en decir, Él es un hombre justo y recto. Y esto nos debe de llevarnos a considerar que si nosotros estamos siendo probados, Dios sabe con precisión cómo nos sentimos ahorita. Nuestra esperanza es que Dios ha prometido que ninguno de los que le pertenecemos se perderá. Ninguno. En ese conocimiento Dios no permitirá que sus hijos pasen por una prueba más allá de su capacidad o más allá de lo que Él pudiera resistir. Porque con la prueba viene su gracia suficiente. Con la prueba viene todos los recursos de Dios para nosotros poder salir avantes. De tal manera que Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Y es la misma palabra para prueba, que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos prueba y otorga su gracia. Dios nos prueba y otorga todo lo que Él es para que nosotros permanezcamos firmes en la prueba contemplando quién es Dios. Y esto nos lleva, en segundo lugar, a decir que si esto es así, número 2, estamos asegurados también por Dios. Somos asegurados por Dios. Hemos visto que somos conocidos por Dios. Ahora veamos que somos asegurados por Dios. Vean por favor el versículo 13. Job 23, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Qué verdades, ¿no? Tan contundentes que ningún hombre posee la capacidad, las palabras, la retórica para poder dar más peso a lo que Dios ya ha dicho. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios es inmutable y ¿quién lo hará cambiar? En este versículo, rápidamente vemos que Job afirma que existe una íntima relación entre lo que Dios designa y su inmutabilidad. Hay una estrecha relación entre los designios de Dios y la inmutabilidad de Dios. Para Job era claro que Dios tenía designios, propósitos o decretos. Y aunque cada palabra pudiera dar un peso diferente, el énfasis está que Dios anticipadamente a su creación determinó hacer algo con relación a todo lo creado y por consiguiente a nosotros como sus hijos. Ahora, bajo esto, Job dice lo siguiente, o nos quiere decir lo siguiente: las pruebas que Dios está trayendo a nosotros forman parte de sus designios. De algún modo Job lo sabía, por eso dice, si Él determina una cosa, y Él está hablando de la prueba que Dios ha traído a su vida. Si Dios ha determinado esto, nadie podrá moverlo. Nadie podrá hacerlo desistir de lo que Dios ha determinado hacer, puesto que ese designio es inmutable, pues emana de Dios. Por lo cual Job estaba seguro, y nosotros también deberíamos de estarlo, que no existe nada
ni nadie o algo que pudiera hacer desistir a Dios en efectuar sus designios o de cambiarlos. Dios no puede mejorar sus designios, pues estos son perfectos, son justos, son buenos. Tampoco Dios puede retractarse de ellos, pues en tales designios no hay error o algo que Dios haya dejado de considerar. Ahora, esto pudiera tener más peso cuando nosotros comparamos esto respecto a Dios con lo que somos tú y yo. Cuando tú y yo hemos de ser honestos al considerar nuestros propios designios y pensamientos, vamos a caer en la conclusión de que muchas veces tú y yo hemos dicho cosas que verdaderamente no sentimos. Y eso no nos hace necesariamente hipócritas, sino más bien humanos, poseedores de una naturaleza pecaminosa que nos conduce a la inestabilidad. Nuestros puntos de vista cambian. Hoy opinamos cosas diferentes que el año pasado. Muy a menudo nos damos cuenta que ya no podemos seguir sosteniendo ciertas cosas, puesto que hay cosas que han cambiado. Muchas veces tendremos que retractarnos de lo que hemos dicho, porque eso ya no manifiesta lo que pensamos. En pocas palabras, las palabras de los hombres son inestables, pero no es así con Dios. Sus palabras permanecen para siempre, son inalterables respecto a lo que tratan de comunicar de Él. No hay circunstancias que obliguen a que Dios diga, voy a retirar estas palabras. No hay cambios en su propia manera de pensar que le exijan modificar, pues Dios no experimenta cambios emocionales de ninguna forma. Él es impasible y puesto que Dios no sufre cambio alguno, decimos y creemos que Dios es inmutable. Isaías dice de esta manera en el capítulo 40, versículo 8, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El salmista dice en el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Nuestro pasaje, hermanos, no busca explicar detalladamente la gran verdad de que Dios es inmutable y tampoco es nuestro propósito. Sin embargo, no podemos dejar de anunciar este maravilloso consuelo. Dios no cambia y en ello tú y yo somos grandemente beneficiados. Dios sigue actuando hacia las mujeres y los hombres como lo hacía en el pasado. Él sigue manifestando su poder y su señorío a las naciones como fue al inicio. Él hace que unos crean y que otros se endurezcan como al inicio de la misma manera. De tal manera que Dios nos dice que Él no le debe su gracia, ni su paciencia, ni todo lo que Él es a nadie. Y que cuando los hombres pueden permanecer firmes en Él, es el resultado sencillamente de la determinada voluntad de Dios en salvarnos, en mantenernos firmes a pesar de todo lo que somos. Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, permíteme tan solo hacer dos comentarios que no debemos de olvidar nosotros cuando consideramos la relación que guarda la inmutabilidad de Dios y sus propósitos, para así poder concluir que nuestra fe está segura en Él, por lo cual decimos, estamos seguros en el Señor. En primer lugar, no es nuestra obediencia la que hace que los designios de Dios no cambien. Vean los versículos 11 y 12. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Una vez que Job termina de contar cómo es que él ha sido fiel, él dice, pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él está hablándose hacia el pasado y está diciendo, pese a que yo fui tan obediente,
Seguí sus pisadas, guardé su camino, nunca me aparté, mis labios nunca se separaron de su ley. Más que a la propia comida, él dice, pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es como si Job nos estuviera diciendo, pese a que fui obediente, Dios determinó probarme. La obediencia de Job no dio origen a sus designios, ni tampoco hizo que Dios cambiara su determinación. Es por eso que afirmamos que todo designio de Dios tiene su origen en la eternidad y no son el resultado de nuestra obediencia. Nuestra obediencia no debería de ser el resultado de pretender impresionar a Dios y decir, bueno, mira Dios, yo he sido tan obediente que por tanto obra a nuestro favor. No, nuestra obediencia debería simplemente ser el resultado de que le tememos, de que le amamos y que vamos en camino a conocerle más y por tanto yo soy movido a obedecerlo. Así que hermanos, nosotros no obedecemos para que Dios diga, mira, tal hermano está siendo bien obediente, por tanto voy a inclinar mi mano hacia él. No. Dios ya hizo algo mucho mayor a favor nuestro, lo cual fue darnos a Cristo. Dios ya nos dio a Cristo. Ya no puede haber algo mejor para nosotros que tener al Salvador de nuestras almas y que podamos ser posesión suya por la eternidad. Pero en segundo lugar, hermanos, no debemos olvidar tampoco esto, que nuestras inconsistencias no detendrán el cumplimiento y el avance de los designios de Dios. Y por inconsistencias yo me refiero a nuestros pecados, nuestras dudas, malas decisiones, en sí todo lo que encierra nuestra debilidad. Cuando Job hizo referencia a su obediencia, él lo hizo en miras del pasado. Yo en el pasado fui obediente, pero aún así Dios determinó probarme y eso no va a cambiar. Pero cuando Job está emitiendo estas palabras, él está hablando de su presente y el presente de Job era inestable. Estaba luchando con amargura y con enojo. Se había permitido cuestionar a Dios y en eso había pecado. Había deseado su propia muerte. Estaba fastidiado de sus amigos. Pero aún así dice, Dios ha determinado algo en mí y estoy convencido que no hay hombre ni cosa creada que pueda detener eso que Dios ha hecho. Por eso, a pesar de su inconsistencia, él estaba convencido que su Redentor vive y que eso lo llevaría a poder ver a Dios. Ahora, ¿cómo estas verdades, hermanos, respecto a Dios y sus designios inmutables nos hacen estar seguros a nosotros? ¿Cómo podemos bajar esa realidad hacia nuestra persona y permitirnos que nos afecte nuestra manera de vivir? El salmista lo manifestó así en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nuestra bendición y nuestra seguridad reposa en esto. Podemos tener la certeza en un mundo incierto que Dios cumplirá lo que ha determinado hacer en nosotros. De modo que cuando tú y yo estemos en esos días tan brillantes que llegamos a asumir que tenemos una mejor idea para nuestra propia vida que la que Dios ha diseñado, podemos estar seguros que esa excelente idea, entre comillas, no usurpará lo que Dios ha determinado hacer en nosotros. Y eso es una seguridad para nosotros. Porque cuántas veces hemos pensado o asumido, al menos en las implicaciones, que nuestros ideales y planes están mucho mejores que los del Señor. Pero la verdad es que nuestras excelentes ideas son como esas casas en las arenas, en comparación con los designios de Dios que reposan sobre la roca que es Cristo. Imagínate que Dios nos concediera por un momento decir, bueno, ya que tú tienes una mejor idea para tu propia vida, te la concedo. Yo ceso
de hacer lo que había determinado en ti para permitirte que tú lleves a cabo tus excelentes planes para tu vida. Sería nuestro final. Sería nuestro final. Pero gracias a Dios que nosotros no vamos a usurpar lo que Dios ha determinado hacer en nosotros. Y eso nos da o nos debería de dar seguridad total. Pero además de esto, hermanos, podemos tener la certeza que cuando en nuestra debilidad cedamos a nuestra carne y que pareciera que nos alejamos continuamente más de Dios y de sus designios, podemos estar seguros que en el rincón está nuestro Señor Jesucristo intercediendo para que nuestra propia fe no mengüe y que volvamos a Él, así como le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no mengüe. Y esa misma verdad es para nosotros. Dios, nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo, intercede por nosotros para que en medio de nuestro dolor, de nuestra aflicción y de nuestra debilidad, permanezcamos fieles al Señor y que cuando volvamos a Él podamos no solamente honrarle, sino que afirmemos a otros en su caminar con el Señor. De tal manera que los planes de Dios están en marcha. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Ni nuestro pecado, ni la muerte, ni nada ni nadie nos podrá apartar de lo que nuestro gran Dios soberano ha determinado hacer en nosotros. Y eso debería ser un consuelo, hermanos, y una esperanza que no puede ofrecernos nada ni nadie. La certeza de conocer al Dios que no cambia debe de producir en nosotros paz y confianza. Estamos seguros en Él. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es recordarnos todos los días estas verdades que forman parte del Evangelio. Recordarnos quién es Dios y recordarnos quiénes somos nosotros y cómo necesitamos estar permanentes continuamente en Él. No podemos soltarnos de Dios. Los designios de Dios no son diferentes a Él. Dios, que es bueno y que es justo, no puede disponer designios injustos y llenos de maldad. Dios, que es infinitamente sabio, no puede disponer designios insensatos. Así que Cristo será formado en nosotros. En ello Dios es honrado y nosotros somos grandemente beneficiados, a pesar de que estemos pasando o que pasemos por un tipo de prueba. Ahora preguntémonos lo siguiente: ¿cuál debe de ser nuestro sentir cuando contemplamos esto? Y esto nos lleva a nuestra conclusión en esta mañana. En tercer lugar, esto debe de dar lugar a que concluyamos que nosotros tenemos el mandato de estar maravillados por Dios, de estar maravillados por Dios. Hemos visto que hemos sido conocidos por Dios, estamos asegurados por Dios y ahora nos corresponde estar maravillados por Dios. Vean, por favor, el versículo 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Muchas cosas como estas hay en Él. Hubo un científico que se especializó en la teoría de la relatividad, que se llamó Charles Mister, el cual en algún momento dijo respecto a Einstein de que él era un hombre religioso pero escéptico, y se refería más bien a las iglesias, y él pensaba o asumía que la razón por la cual Einstein era tan escéptico era porque cuando él había escuchado a los predicadores hablar de Dios, escuchaba cosas tan superficiales y tan ligeras que decía: bueno, yo no me puedo adherir a una iglesia en donde el concepto que tienen por Dios es tan bajo, tan superficial. Él, al fin de cuentas, es científico y expuesto a ciertas cosas. Dice: la concepción del hombre de Dios tiene que ser alta.
Job termina su pensamiento así: muchas cosas como estas hay en él. La Biblia de las Américas lo traduce así: y muchos decretos como estos hay en él. Alguien ha dicho que cuando nosotros contemplamos los decretos de Dios, es como aquel hombre que al mirar un bosque dice: aquí yo veo 10 árboles solamente, porque su mirada solamente eso le permite. Pero si ese hombre por un instante fuera movido a las alturas, él vería la inmensidad de árboles que componen ese bosque. Bueno, Job dice esto: el hombre tan solo puede contemplar una pizca de los designios de Dios, pero si tan solo por un momento él contemplara que ese designio, el cual nos incluye a nosotros, tan solo forma parte de una pieza del gran rompecabezas redentor que Dios está haciendo para la humanidad, quedaríamos totalmente perplejos, totalmente asombrados por lo que el Señor ha determinado hacer respecto a la humanidad y cómo el Señor en su providencia orquesta todo perfectamente para que sus planes se cumplan. De tal manera, hermanos, que nosotros no somos los protagonistas, no somos los importantes, sino que tan solo somos espectadores del gran Dios que tenemos, y esto debería de maravillarnos. Para Job, esta realidad le produjo pánico. Ve el versículo 15. Por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero, yo tiemblo a causa de él. Una vez que él dice: yo sé que hay muchos decretos, yo sé que hay muchos planes, y yo sé que hay muchas cosas que yo no logro entender, esto me produce pánico. Ahora nosotros tenemos un marco más amplio de revelación de Dios. El temor por conocer a Dios no debe de espantarnos en el aspecto de alejarnos, sino que nos debe de llevar a la humillación. A la humillación. El apóstol Pablo lo manifiesta así en Romanos 11: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que lo único que el hombre puede decir cuando se expone a lo que Dios es a él sea la gloria. Porque mi mente no logra contener lo que Dios es, mi mente no logra digerir lo que Dios hace, entonces lo único que yo puedo pronunciar es: estoy maravillado, Dios, y a ti sea toda la gloria por quien eres, y porque en tus infinitos planes nos has visto y te ha placido incluirnos en lo que estás haciendo. Esto no nos debe de llevar a sentirnos importantes, sino a sentirnos humillados y agradecidos por nuestro gran Dios. Ahora, antes de orar, hermanos, déjame decirte esto: que nuestra principal preocupación no reposa en lo que no conocemos de Dios, sino en lo que sí conocemos y hemos estado desestimando. Así que hoy no te preocupes si oye, Dios es tan inmenso y yo no conozco nada de Él. Dios nos ha dejado su revelación en las Escrituras, y eso que sí conocemos es para estimarlo, amarlo y permanecer en Él. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos permita que al recordarnos estas verdades, nuestro corazón pueda alcanzar paz, pueda alcanzar quietud, y sobre todo que podamos abrazar la esperanza que solamente hay en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más, porque cuando nos exponemos, Señor, frente al espejo que saca a relucir todo lo que somos, decimos como el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Señor, nos has hecho un poco mayor que los ángeles, a ti te ha placido salvarnos. Y hoy, Señor, podemos estar confiados en que tú nos conoces de manera íntima, en que tú aseguras nuestro andar. Y esto anhelamos, Señor, que esto nos
maraville, que produzca en nosotros gratitud, alegría, gozo. Y yo te suplico, Señor, por mis hermanos que están afligidos, que están pasando por tiempos de dolor, que tú seas en ellos, que les permitas, Señor, verte a ti, que le permitas ver a Cristo y que en Él, Señor, hay una roca inamovible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos.